entonces tenemos aquí el problema 9 de la 8.2. Ok, está un poco largo este. Vamos a ver cuál son las indicaciones. Indicar la relación de recurrencia y el radio de convergencia asegurados. Hallar la solución en series de potencias. Entonces, básicamente el trabajo que nosotros esperaríamos del ejercicio, realmente no hay, pues la indicación no es nueva, es lo que se esperaría del 8.2. Ok, entonces, primero, ¿qué hacemos primero? Vamos a ver, ¿qué hacemos primero? ¿Cómo empiezo este problema? ¿Cuál es el primer paso? A ver, esto lo deberían saber. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál debería ser el primer paso? Sustituir. Nope. Antes de eso, Dividir. Encontrarlo. Dividir la encontrar, ecuación entre x al cuadrado menos 1 para encontrar, encontrarlo. Encontrar el radio, ¿no? sí, exactamente. Entonces, aplicar el teorema del radio de convergencia que nos da un mínimo, ¿verdad? Para eso tenemos que hallar los puntos singulares. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos que dividir por x cuadrado menos 1, pero si hay simplificación, eso hay que notarlo, ¿no? Entonces, en particular, y' tendría y' más 8x entre x cuadrado menos 1 por y' más 12 entre x cuadrado menos 1 por y igual a 0, donde esta función es mi p de x y esta función es mi q de x, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos singulares? ¿Cuáles son los puntos singulares? Más y menos 1. Más y menos 1, así es. Entonces, el teorema del radio de convergencia, ¿qué nos dice? Ya que me piden serie de potencia, asumo que es alrededor de 0. Si el problema no dice alrededor de qué punto es, entonces automáticamente se asume que es alrededor de 0. Entonces, el teorema que me da como resultado que el radio de convergencia es al menos Uno. 1. al menos 1. Así es, en el plano complejo veo la distancia de 0 a 1 y de 0 a menos 1 y escojo el menor de ellos. Ya tengo que mi radio de convergencia es al menos 1. Por lo tanto, yo sé que hay solución en series de potencias. Y bueno, ya que el radio es mayor que un número positivo, entonces 0 es un punto ordinario y la serie de potencia va a funcionar. Así que vamos a meter ahí, ya sabemos que la segunda derivada nos elimina el término constante y el término que acompaña a x también. Entonces tendría sumatoria s sub n por n menos 1 multiplicado por x a la n menos 2. Dos derivadas, término a término. Ya tengo asegurado de que va a haber solución por series de potencia porque el radio de convergencia salió mayor que un número positivo. Más 8x sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n por x a la n más 1, más 12 sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n igual a 0.
Y ahora pues hacemos la multiplicación de los términos. Este x cuadrado por el sumatorio de C sub n por n menos 1 por x a la n, desde n igual a 2 hasta infinito, menos sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de C sub n por n menos 1 por x a la n menos 2, más vamos a meter ese 8 también ahí adentro. Entonces a veces me gusta meterlo adentro ahí porque si lo dejo afuera se puede olvidar. Entonces por eso es que a veces me gusta meter ahí la constante. Entonces tendría 8 C sub n por x a la n. Y en el último sumatorio, bueno, metamos ese 12 ahí. Y es lo que les digo, ¿verdad? De las estrategias para los exámenes. Entonces, si hay un procedimiento que te ayuda a ser más preciso, a evitar errores, entonces lo mejor es hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si los estoy dejando afuera y de repente noto de que se me están olvidando, entonces, de hecho, eso fue lo que pasó, ¿no? Cuando estaba preparando clases, específicamente las primeras veces que daba el curso, entonces se me olvidaban esas constantes con mayor probabilidad si las constantes las dejaba allá afuera. Bien, entonces ya este ya está con x a la n, este ya está con factor x a la n, este no y este sí. Solamente hay que arreglar este. Entonces, solamente tengo que arreglar uno, por lo que no me saldría, o sea, volver a escribir la misma ecuación y solo cambiando este es demasiado trabajo. Mejor solamente voy a tacharlo. Entonces voy a sumarle 2 al n que está en el argumento, se sube n más 2 por n más 2 por n más 1 por x a la n, y voy a restarle 2 al n que está en los límites. Bien, entonces ya está esa parte superada. Ahora puedo ver otra simplificación, porque noto que con n igual a 1 y n igual a 0, esto se mantiene definido. Es decir, que nos mantenemos en series de potencias con potencias enteras o 0. Y además, si meto n igual a 1 o n igual a 0, obtengo 0. Entonces, puedo iniciar desde n igual a 0 sin ningún problema. Y eso me ayuda porque así los puedo combinar a todos en n igual a 0. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, si es posible hacer eso, recomiendo que se haga porque así haces una combinación de todos ellos en uno solo. Si no se pudiera, entonces por aparte tendría que poner, bueno, los términos constantes, los saco, los términos con x a la 1, los saco y luego acumulo los que están, los términos de x a la n, donde n empieza en 2, ¿verdad? Y en este caso también, si n es igual a 0, no hay indeterminación y además se hace 0 con n igual a 0. Así que le voy a poner n igual a 0. Y esas son técnicas que yo he refinado en la enseñanza del curso a través de los años. He notado que simplemente hacen el ejercicio más sencillo. Entonces ya puedo combinar todo. C sub n por n menos 1 menos C sub n más 2 por n más 2 por n más 1 más 8 C sub n por n más 12 C sub n por x a la n igual a 0. Entonces ya tengo básicamente todo este término que me estaría dando la relación de recurrencia. Puedo ver, puedo tratar ahorita de buscar si hay algún tipo eh, de simplificación. Entonces, por ejemplo, aquí sale un n al cuadrado por c sub n. Y también sale un menos n por c sub n. Y aquí tengo 8 veces c sub n por n. Entonces, yo podría ahí quitar este menos 1
y cancelar este 8, ponerle un 7, ¿verdad? Haciendo ahí la resta. Vamos a ver. Ok. Yo pienso que va a haber alguna cancelación en algún momento. Entonces, vamos a ver, debería ser ese el caso. Factor de x a la n, cuando n es mayor o igual que 0, tendría, bueno, pongo ahí, de un solo podría poner, pues, a este término, vaya, lo voy a escribir ahorita, c sub n factor de n cuadrado más 7n más 12, factor de c sub n, bien. Sería todo esto igual a 0, ¿verdad? Entonces esto lo voy a pasar al otro lado, c sub n más 2 por n más 1. La esperanza es que yo pueda cancelar, pueda factorizar esto para cancelarlo con uno de estos. Vamos a ver si se puede. N más, 6 y 1, perdón, 6 y 2. No, no serían esos. 3 y 4. Pero no hay una cancelación. No hay una cancelación. Entonces, escribo c sub n más 2 en términos de c sub n. Entonces, tengo c sub n, factor de n más 2, perdón, n más 3, n más 3 por n más 4 entre n más 3, n más 2 por n más 1. Esto cuando n es mayor o igual que 0. Ahora voy a hacer la sustitución. Voy a restarle a n 2 unidades para tener c sub n menos 2, n más 1 por n más 2. Y aquí restándole 2 también, pero quizá voy a poner el menor primero, n menos 1 por n. Entonces, n menos 2 mayor o igual que 0, es decir, n mayor o igual que 2. Ok, entonces, pareciera que esto pudiera ser más complicado de lo que se ve, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando se ve demasiado complicado, probablemente vamos a empezar de abajo para arriba. Entonces, esto se ve en pares, así que habrá que trabajarlo en pares. Caso 1, pues n igual a 2k, por ejemplo, y tengo que c sub 2k es igual a c sub 2k menos 2 multiplicado por el factor 2k más 1 por 2k más 2 entre 2k menos 1 por 2k. Y esto cuando k es mayor o igual que 0, mayor que 1 sería. Porque si aquí era n mayor o igual que 2, entonces n empieza por 2, ¿verdad? Ya está ahí, no puede ser k igual a 0, porque entonces necesitaría que esto fuera válido para n igual a 0. Vamos a empezar al revés. C sub 1 es entonces, perdón, y aquí solo serían los pares. Estos son el caso de los pares. K igual a 1, 2, etcétera. C sub 2 sería igual a C sub 0 multiplicado por, bueno, quizás voy a ver esta relación. De hecho, vamos a ver, no era necesario hacer esto si voy a empezar de abajo para arriba. Y empiezo de arriba para abajo, que a veces es más fácil ver pues el patrón, entonces sí. Pero bueno, C sub 2 sería C sub 0 por 3 por 4 entre 1 por 2. Hay una pequeña simplificación por ahí, entonces tendría 6 C sub 0. Vamos a ver, siento que me he equivocado en algo.
n más 2, n más 1. Y es que lo que pasa aquí es que esta constante es un poco grande. Y esta también, por eso es que, bueno, me queda 6 sub 0. Vamos a ver C sub 4. Sería C sub 2 multiplicado por, y la relación nos dice que pongo al siguiente 5, 6 y lo estoy dividiendo entre los dos anteriores, es decir, 4, 3, así es. Entonces, pero además, bueno, ya tenía que esta 6 es sub 0, ese 6 se cancela con un 3 y con un factor 2 aquí, me queda un factor 2, 10, 60, 60 C sub 0. Sí, es raro, realmente están subiendo los factores. Quizá me he equivocado porque deberían estar disminuyendo en vez de subiendo. Porque hay solución. Ya se demostró aquí que ρ es mayor que 1. Entonces, vamos a ver. No, pero podría ser porque ρ es mayor que 1, es decir, que converge para x que está entre 0 y 1. El radio de convergencia, utilizando el otro método, quizás estamos bien. Vamos a ver. Quizá estamos bien. Es nada más que me extraña un poco estas constantes. Pero de todas formas, si nosotros trabajamos esto, va a haber una cancelación. Y ese es el problema de verlo de esta forma, de que es más difícil hallar el término general. Es más difícil hallar el término general. Entonces, pero probablemente uno de los problemas sea, denme los primeros 4 términos distintos de 0, y este es el método más fácil. Si quiero hallar el término general, bueno, C sub 2k en términos de C sub 2k menos 4, bueno, tengo el 2k más 1 y el 2k más 2. Voy a tener que poner los dos anteriores a él, 2k y 2k menos 1, entre aquí 2k menos 1, 2k y los dos anteriores a él, 2k menos 2, 2k menos 3, y aquí hay una cancelación. Entonces estos dos se cancelan con estos dos. Y obtengo que esto es C sub 2k menos 4 por 2k más 1 por 2k más 2 entre 2k menos 2 por 2k menos 3. En ciertos momentos se va a hacer eso 0. Vamos a ver. C sub 4, C sub 6, a medida que esto se va haciendo más grande, no. Pero es que me suena que en cierto momento esto se va a hacer 0, porque noten, si yo escribo esto en términos de 2k menos 6, entonces, bueno, el 2k más 1 y el 2k más 2, ahí se mantienen. Voy a tener que poner los dos anteriores a este, que son 2k menos 2 y 2k menos 3, que se van a cancelar con estos dos, 2k menos 2 y 2k menos 3. Y ahora producto con 2k menos 4 por 2k menos 5. Entonces aquí hay otra cancelación. Estos factores se mantienen y estos se van reduciendo cada vez más.
Entonces, al final, si yo lo pongo en términos de C sub 0, va a sobrevivir el 2K más 1 y el 2K más 2, y los números que están quedando abajo son precisamente los dos números que van después de este. Entonces, los dos números que van después de ese subíndice, es decir, 1 por 2. Y entonces tendría que C sub 2K es igual a C sub 0 por 2K más 1 multiplicado por K más 1. Veamos si eso es cierto. Por ejemplo, si K es igual a 1, entonces tengo 3 por 2, 6. Ahí está. Si K es igual a 2, porque tengo 2K, ¿verdad? Tendría 5 por 3. A ver si K es igual a 2. 15. Y aquí tengo 60. Vamos a revisar ahí. 6 sub 0. El primero está bien. 5, 6. El 6. Sí, es 15. Aquí me había equivocado. Aquí es 15. Aquí es 15. Pero aquí tengo el C sub 2K general. Entonces, vaya, el nivel de este problema sería difícil si yo les pido hallar algo así. Pero si yo les pido los primeros términos, el problema sería fácil porque solamente tienen que ir de abajo para arriba. Calculan C sub 1, bueno, C sub 1 no tiene limitaciones. Calculan C sub 3 y C sub 5 y ya ahí están los primeros términos distintos de cero, ¿no? Entonces, en este caso, pues tengo una primera solución, y sub 1, que consta de los términos con potencia par. C sub 0 por 2K más 1 por K más 1, multiplicado por X a la K. Ahora habrá que hallar a la 2K, perdón, los términos, el factor con potencia impar, pero eso se los dejaré a ustedes. Pues imagino que ahí en el libro, vamos a ver, sección 8.2, y habíamos dicho que el problema era, vamos a ver cuál problema estábamos trabajando. El 9 de la 8.2. 9, problema 9. Aquí está la relación de recurrencia, el radio de convergencia. En efecto, C sub n más 2 es n más 3 por n más 4 por C sub n, entre lo que está ahí. Y de x, y ahí está, ¿ves? Aquí está el término par, exactamente lo que hemos hallado, ¿no? Y de manera similar va a salir el otro caso, entonces, similarmente. Entonces, bien, si yo les pido una solución como la que está en el libro, que sería esta, el problema sería el más difícil, porque hay que hallar ese patrón que está un poco pesado. Y trataría de dejar ahí una parte intermedia donde ustedes dejarían la relación de recurrencia y, por ejemplo, el radio de convergencia. Si yo les pido solamente los primeros 5 términos distintos de cero, por ejemplo, el problema sería fácil, porque ustedes solamente empezarían a trabajar de abajo para arriba. No sé si me doy a entender. Y no sé si se entiende el hecho de que si yo solo les pido los primeros términos, que el problema es mucho más sencillo. Pero pedirían los primeros términos solo de una constante o de ambas constantes. De ambas,
Pero, por ejemplo, vaya, el primero ya sabes que es sub 0, el segundo sabes que es sub 1 por X. Usualmente, porque aquí la diferencia es de 2, ¿verdad? Así que ahí ya tenés 2. Y si te pido 5, tenés que calcular 3 más. Aquí calculé C sub 2 y C sub 4. Basta con calcular C sub 3 en términos de C sub 1. Incluso probablemente te diga ahí, bueno, y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 1. Es decir, que C sub 0 y C sub 1 serían igual a 1. Más sencillo todavía, ¿verdad? Entonces ustedes solo empiezan a calcular los primeros términos. Si esta parte les cuesta, solamente intenten hallar los primeros términos. Y para comprobar, ustedes solamente con la solución del libro redacten ahí los primeros términos que salen ahí. Y así pueden comparar. Entonces, porque pedirles algo así sería como lo más difícil que les estaría pidiendo. No sé si está claro eso. El link podría poner de nuevo donde tenía C2K es igual a 2K más 1 por 2. Ahí. Sí, al final tuve esta relación. Tuve que, por eso es que trabajar de abajo para arriba, es decir, empezar a calcular C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, cuesta mucho más hallar cuál es el patrón. Pero trabajar de arriba para abajo, es decir, empiezo con C sub 2K en términos de C sub 2K menos 4 y luego en términos de C sub 2K menos 6, me dio aquí el patrón, o sea, me ayudó a poder llegar a esto. De esta forma, no sé cuántos términos tengo que hacer para darme cuenta que ese es el patrón. Y aquí pues salió, ¿verdad? Aquí salió. Entonces, por eso es que usualmente, bueno, en esos problemas yo trabajo de arriba para abajo porque para mí es más fácil ver el patrón así. El libro siempre trabaja de abajo para arriba, pero el gran problema con eso es que el patrón es más difícil hallarlo. Pero quizás en este caso, bueno, si a ustedes les cuesta esto, aunque sea los primeros términos, dejen. Entonces, si hay que meter el sumatorio, la respuesta total, ¿verdad? Y todo lo que pueden hacer es dar los primeros 5 términos no nulos. Hagan eso porque algún puntaje van a poder ganar. Entonces, esto es como empezar a escribir la serie, ¿verdad? Pero por eso pueden ganar algo de crédito. Y esto, más que todo, o sea, correspondería al problema más difícil. eh, y pues sí, no esperaría que todos lo lograran hacer. Bien, entonces solamente quiero leer ahí el chat para ver si no hay más cosas por ahí. Entonces, del 8.3 vamos a hacer uno. Mi problema ahí, dice Gabriel, en el 9 de la 8.2 es que no llego a la sumatoria final, pero sí a la relación de recurrencia. Llegar a la relación de recurrencia es importante y si el problema fuera de hallar la sumatoria, habría crédito parcial por obtener la relación de recurrencia. Entonces, 4.3 toca pata. No estoy muy seguro de, de, de eso. 4.3. Los problemas 4.3 del 8.2, imagino. Entonces me da 15 en vez de 60. Sí, ahí está. Entonces puede hacer ejercicios que vengan en el parcial. El problema, a ver, esa pregunta, a veces yo pongo problemas que he resuelto en la clase y a veces no los resuelven. Es probable que yo ponga algún problema que haya hecho en la clase
No es seguro, pero es probable. Entonces, pero sí, muchas veces he puesto en todos los cursos, usualmente en algunos parciales, no en todos, he puesto problemas que he resuelto en clase y no, y no los han resuelto. Bueno, o sea, los que estudian sí, ¿verdad? Pero no es que lo hagan la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, y pues, pues es interesante que sí, a veces he puesto ejercicios, problemas en el parcial que resulta en clase y pues ahí se ve gente que no lo logra. Algunos con probabilidad 100, pues ahí ya no puedo. Es como la bolsa de valores, tenés que calcular cierta probabilidad, pues al menos yo diría que soy algo predecible en los exámenes. Entonces yo también cuando era estudiante intentaba a veces eh, pues adivinar, tratar de adivinar qué problemas podría poner el docente. Yo creo que varios de ustedes también intentan hacer eso. Eso es algo válido, eso es totalmente válido. Entonces, pues, qué tipo de pruebas le gusta poner, qué tipo de pruebas no le gusta poner. Entonces, mi bolsa de valores está rota. Pues, pero sí, al menos cuando era estudiante, sí, yo le pegaba algunos problemas. Cabal, dije, este va a poner, cabal ponía ese. Entonces, eh, de la misma forma, yo diría que yo soy un poco predecible en los parciales. Pues diría que si ponen mucha atención, algún patrón podrán hallar y más de algún problema podrían decir, va a poner este o algo parecido a este. Entonces, porque pueden aprender cuál es el estilo del docente. Y para mí es totalmente algo totalmente válido. Entonces, pues sí. Bueno, entonces hacemos uno del 8.3, ¿verdad? Vamos a ver uno del 8.3. Ya se ven ahí que solo voy a poner problemas cuando el método de Frobenius tiene raíces que no son enteras, que su diferencia no es entera y que por lo tanto no hay que aplicar aquel método eh, que puede ser más, que puede confundir, ¿no? Hallar dos soluciones independientes para x mayor que cero de cada una de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver. Aquí hay que hacer un desplazamiento, me parece. No. Sí, sí, hay que hacer el desplazamiento una unidad acá. Y aquí pues hay dos puntos singulares, habría que ver cuál escoger. Y así, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer el 19. O quiero ver uno donde cueste más ver que de Frobenius. Quiero ver. Porque a veces veo que les cuesta un poco identificar cómo es de Frobenius. Entonces, bueno, podría ver bueno, el 19 quizás está bien. Vamos a ver ahí.
Vaya, entonces 8.3. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este problema? A ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer ahí? No será dividir por 2x. Sí, vamos a ver si hay puntos singulares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos aplicar el teorema, ¿no? Entonces, se nota, por ejemplo, que P de X es igual a menos 1 entre 2x. Por lo tanto, X igual a 0 es un punto singular. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya sé que X igual a 0 es un punto singular. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya sé que es un punto singular. Entonces, ver si el punto es singular regular, ¿verdad? Entonces, para eso, yo necesito escribirlo de esta forma. Bueno, incluso el menos probablemente es mejor que quede aquí arriba, porque así hay menos confusión al momento de seleccionar X y Y. Si yo divido por 2X, el X puede quedar abajo y yo tendría menos un medio en el numerador. Y esta es mi función P minúscula de X. Por el otro lado, yo aquí debo de mantener un X al cuadrado. Si yo divido por 2X, tengo menos 1 sobre 2X. El menos un medio lo puedo mover arriba, pero como necesito un X cuadrado, voy a multiplicar numerador y denominador por X. Entonces me quedaría menos un medio de X entre X cuadrado. Y así todo esto es menos 1 entre 2X. Y esta sería mi función Q de X. Son polinomios. Así que P y Q son analíticas. Las funciones polinómicas son todas analíticas en cualquier punto, pero en particular en X igual a 0. Por lo tanto, mi punto es singular. ¿Singular qué? Regular. Singular regular. Así es. Entonces, tenemos que aplicar el método de Frobenius. Para eso, bueno, pongámoslo aquí. Hay que aplicar el método de Frobenius. Pero para ello, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Encontrar P sub 0 y Q sub 0. Así es. Entonces, bueno, como son polinomios, solamente evalúo. Si fueran funciones más complejas, aplico el límite cuando x tiende a 0. Esto solo es constante. En cualquier punto, eso vale menos un medio. Si x es, o sea, P de x es esto, ¿verdad? P de 3, P de 7, P de 10.000, todos son menos un medio. Q de 0, cuando x vale 0, eso vale 0. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituirla en la ecuación que no sé cómo se llama, pero es R por R menos 1. Y luego creo que es más P sub 0 de R menos Q más Q sub 0.
Bien, esto es la ecuación característica, ¿verdad? O ecuación inicial. Bueno, pues tengo entonces R por R menos 1 más menos un medio de R menos un medio de R más Q sub 0, pero como ese es 0, igual a 0. Ok, esta ecuación es entonces, bueno, ahí puedo sacar factor común R. R menos 1 menos un medio sería R menos 3 medios. Igual a 0. Pero entonces las raíces ya están claras. R sería igual a 0 y 3 medios. Entonces, hay dos soluciones en ser de Frobenius. Una solución está dada por x a la 0 multiplicado por serie de potencia. Voy a poner con A las constantes ahí. Sale una serie de potencias porque salió x a la 0 ahí. Y otra solución de la forma x a la 3 medios por sumatoria b sub n, x a la n igual a 0 hasta infinito. Vaya, necesito dos soluciones linealmente independientes, me parece. Entonces, bueno, ya que las raíces son distintas, ya sé que son LI. Son LI. ¿Y por qué son LI? Ah, porque salieron que las potencias de las raíces, de las de X, de la ecuación inicial, son distintos. Y además la diferencia no es entero. Pero realmente, como no les voy a poner esos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya se tiene ahí las dos formas de la solución. Creo que hay que hallar, vamos a ver, el objetivo es hallar dos soluciones independientes. Bueno, lo que les había comentado es que a veces me sale mejor trabajar con y de x. Bueno, pero es que esta es una serie de potencias y este es una serie de Frobenius. Serie de potencias porque todas las potencias son enteras positivas o cero. Entonces voy a hallar esta solución. Voy a hallar en particular esta solución. Y la otra pues la trabajan ustedes, ¿no? Entonces para y sub 2, si las dos fueran una raíz, entonces las dos las trabajaría con x a la r, entonces x a la n más r, como lo he indicado ahí en problemas que he mostrado, ¿verdad? B sub n por x a la n más 3 medios. Bien, entonces vamos a volver a copiar esa ecuación. Realmente es un problema volver a echar un vistazo. Como aquí la velocidad cuenta también, ¿verdad? Entonces, y voy a ocupar esta ecuación, no voy a ocupar la que, ¿cómo se llama? Donde yo estuve, donde dividí eso, no la voy a ocupar, sino que ocupo la original, porque al final es más fácil trabajar así, con meterle el exponente, ¿verdad? Entonces, 2x sumatoria de n igual a 0, como es de Frobenius, no importa ahí que esté n igual a 0, b sub n por n más 3 medios por n más 1 medio, porque le resto 1, ¿verdad? Por n menos 1 medio, al restarle 2 unidades ahí. Menos la derivada ahí, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, b sub n por n más 3 medios, multiplicado por x a la n más 3 medios. Menos sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de b sub n x a la n más 3 medios. Todo eso igual a 0.
Bien, entonces, voy a multiplicar aquí el x, ¿verdad? Entonces, quizás, vamos a ver, aquí me quedaría x a la... Aquí me faltó poner un medio. Aquí no derivé. Entonces, más un medio. Vamos a ver. Si multiplico por x, tengo x a la n más un medio. Entonces, me saldría más fácil cambiar este a n más un medio que cambiar estos dos. Para cambiar este a n más un medio, tengo que restar a n aquí una unidad y por lo tanto restarle aquí una unidad a n. Entonces, quizás eso es lo que voy a hacer. Voy a tachar este y voy a ponerle aquí más un medio. Y ahora voy a tachar ahí para tener, voy a restarle 1 al n de adentro, b sub n menos 1, x más n más un medio, y voy a sumarle 1 a los límites de la suma. Y así todos tienen una potencia de x a la n más un medio. Entonces, noto que estos tienen término con n igual a 0. Ya no son términos constantes porque aquí tengo potencias que no son enteras. Tendré que dejar entonces por aparte el factor con n igual a 0, que sería el de x a la un medio. ¿Y cuál sería ese factor? Bueno, con n igual a 0 obtengo b sub 0 factor de 3 medios por un medio. 3 cuartos. Salió un 3 cuartos ahí. De ahí menos. También un b sub 0 tengo, ¿verdad? Con n igual a 0, 3 medios. Menos 3 medios. Todo eso multiplicado por x a la un medio. Y ahora sí, puedo combinar todo lo demás. Ah, y me faltó multiplicar este 2. Es lo que les decía a veces, que cuando lo dejo afuera, a veces se me olvida hacer el producto. Entonces tendría 3 medios ahí. Bueno, pero entonces esto es 0. Y no hay condiciones para b sub 0. No hay condiciones para b sub 0. Entonces probablemente eso es precisamente la intención del problema. Ahora todos los demás los puedo combinar pues con factor x a la n más medio, empezando desde 1. Pero además puedo combinar con b sub n el 2 por esto más este factor. Por ejemplo, noto de que puedo sacar factor común n más 3 medios. Multiplicar ese 2 por lo que está aquí y tener 2n más 1. Y de aquí saldría un menos 1. Menos b sub n menos 1. Por x a la n más 3 medios. Todo eso igual a 0. Aquí hay una pequeña cancelación. Y pues tenemos que nuestro exponente para x a la n más 3 medios, cuando n es mayor o igual que 1, es b sub n factor de n más 3 medios, factor de 2n, menos b sub n menos 1, todo es igual a 0. Aquí es llave, ¿verdad? Una llave. Entonces, de la ecuación, de esta ecuación obtengo que b sub n es b sub n menos 1 dividido entre, y este 2 lo voy a multiplicar aquí para tener n por n más 3. Y eso ya empieza a hueler a un factorial. Vamos a ver si eso es lo que sale por ahí. Entonces, bueno, b sub n, en términos de b sub n menos 2, además de estos dos factores, van a salir n menos 1 y n más 2. Vamos a ver.
quizás, vaya, entonces cada vez que yo disminuya n, va a haber un factor con una unidad menor que este y un factor con una unidad menor que este. Entonces lo voy a poner ahí. Va a salir un factor n más 1 y después de n más 3 va a salir un factor n más 2. B sub n en términos de b sub n menos 3, bueno, pues va a salir un factor menor que este, n menos 2, y va a salir un factor con una unidad menor que este, n más 1. Por ahí veo dos factoriales. Entonces, cuando yo lo tenga en términos de b sub 0, pues noten que este término es 1 mayor que este. Entonces voy n menos 1 producto hasta 1. Y luego n más 3 por n más 2 producto hasta, y este es básicamente 4 unidades superior a este. Entonces hasta 4. Factor 4. Entonces b sub n me da que es b sub 0 entre n factorial por n más 3 factorial, pero si yo quiero que este sea n más 3 factorial, necesito multiplicar por 3 por 2. Es decir, que necesito multiplicar por 6 para tener ese 3 por 2. Entonces, aquí voy a multiplicar por 3 por 2 para poder completar ahí lo que es el n más 3 factorial. Ya tengo b sub n y pues ya tengo una de las soluciones, que sería y sub 2 de x igual a, y para que sea más elegante voy a poner primero el x a ver, vamos a ver el factor que tenía encima, a la 3 medios. A la 3 medios por sumatorio de n igual a 0 hasta infinito, b sub n por x a la n. Pero si yo sustituyo n igual a 0, eso no me da 0. Entonces, esto es válido para b sub 1 en adelante, así que tendré que poner b sub 0 factor de, vamos a ver, b sub 0 factor de 1 más 6 entre n factorial, n más 3 factorial, x a la n. Perdón, vamos a ver cómo es la cosa aquí. El sumatorio tendría que ir ahí adentro. Vamos a arreglar bien todo esto. X a la 3 medios por b sub 0, factor de 1 más sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n, que sería 6b sub 0. No, pero si yo meto n igual a 0, entonces tendría 1 factorial, 3 factorial, que es 6. Ah, pues lo puedo combinar todo. No es necesario ponerlo por separado, porque si n es igual a 0, obtengo b sub 0 en particular. Entonces, bueno, el b sub 0 ya lo saqué, entonces voy a meter ahora el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Probablemente el libro lo va a separar, pero aquí ya identifiqué que puedo combinar todo. Entonces, mi respuesta probablemente sea más elegante que la del libro. Y ahí está la segunda solución. La primera solución habrá que trabajarla como serie de potencias. Checamos ahí. Ese era el problema 19. Vamos a ver. Problema 19. Ahí está. Ellos lo ponen por aparte. Y hacen ahí un tipo de factorial impar. Vamos a ver. Hacen ahí un tipo de factorial impar. Entonces, tenemos que comparar entonces si son iguales, ¿verdad? A ver si son iguales.
Vaya, el x a las 3 medios, ahí está. Y han utilizado b sub 0 igual a 1. Entonces, voy a calcular básicamente los coeficientes ahí. El primer coeficiente, cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 0, yo tengo que, pues el coeficiente que me da es 6 entre 0 factorial, que es 1, por 3 factorial, que es 6. Obtengo 1. Vaya, ahí está ese 1, ¿verdad? Si n es igual a 1, entonces yo tendría 6 entre 1 factorial por 4 factorial. Entonces 4 factorial es 24. Un sexto. ¿Y qué tal de este lado? Si n es igual a 1, entonces tendría 3 entre 1 factorial por 5 factorial impar. Hay una diferencia. Si n es igual a 1, vamos a ver 5 factorial impar, que sería 5 por 3, un quinto. Un quinto. Entonces me habré equivocado. Y multiplico aquí por 2, tengo... Ah, es que tengo 2n más 3. 2n más 3. Ahí está la cuestión. Entonces, aquí tendría 2n más 3. Y este se reduciría, se va a reducir en 2 unidades. 2n más 3, 2n más 1, 2n menos 1. Ok, entonces en efecto estaba equivocado. Menos 1. Y ahora, pues, quizás no necesito esto. Sé de que esto va a ser igual. Este me queda como 2n más 3, 2n más 1. Cada vez que aplico la relación de recurrencia, le resto, vamos a ver, con la primera relación de recurrencia tengo 2n más 3. Al aplicarlo 2 veces tengo 2n más 1. Entonces es como que a 2n más 5 le estoy restando 2 unidades cada vez que lo estoy aplicando. Por lo tanto, el último número que va a quedar ahí es 5. Entonces, esto es producto de impares. Y ahí sí puedo ocupar factorial impar. Tendría 2n más 3 factorial impar, pero para que completar el factorial impar necesito multiplicar por 3 para que esté ese último impar, ¿verdad? Y por lo tanto habría una diferencia por acá que sería 3 entre 2n más 3 factorial impar. Entonces, vamos a ver. Ahora, la cuestión también es ver si con n igual a 0 yo tengo aquí b sub 0. Si n es igual a 0, yo tengo aquí 1. Y aquí yo tendría, si n es igual a 0, 3 factorial impar, que solo es 3. Se cancela con ese 3. Lo puedo combinar. Así de que, pues, lo que había hecho anteriormente está mal. Estaba pequeñamente mal. Pero ahora es más fácil ver de que las soluciones pegan, ¿verdad? 3x a la n entre n factorial 2n más 3 factorial impar. Ahí está. La solución es la que ya está. Entonces, bueno, pues eso es, ¿no? Eso es. Entonces, no sé si hay preguntas ahí.
Licenciado, yo tengo una, pero es más general, pero siempre con respecto a la relación de recurrencia. Si, por ejemplo, nos quedara ese, o sea, si no tuviéramos un b sub n ya como tal en la ecuación y tuviéramos, por ejemplo, un b sub n más 1, si tuviéramos, por ejemplo, b sub n más 1 igual a lo del otro término, entonces cuando nosotros tendríamos que restarle 1, un término, ¿no? Pero entonces ese menos 1 se sustituye o sea, En esa la sustitución. desigualdad. Pero cuando tenemos ese 2n, o sea, en ese 2n quedaría tipo 2n, perdón, 2 entre paréntesis n menos 1. Así es. Entonces así quedaría es. 2n menos 2. 2n menos 2 más 3, por ejemplo. Sí, así es. Entonces, precisamente, o sea, es como que si yo tuviera B, una manzana ahí, o quiero ver qué puedo hacer para hacerlo ver como eh, eh, de que ahí, o sea, es cualquier cosa se sustituye igualmente. Quiero ver qué puedo hacer para, eh, no lo sé, triángulo, B triángulo igual a B triángulo menos 1 entre triángulo por 2 triángulos más 3. Entonces, cualquier cosa, cualquier cambio que hay acá, o sea, triángulo después podría ser que 8K más 3. Entonces, sustituir cada vez que veas ahí, sustituir eso, ¿verdad? Entonces, exacto, eso es precisamente. Y cuando se va a desarrollar ese b sub n por ejemplo, en lo que se hace ahí, por ejemplo, de poner b sub n menos 2, b sub n menos 3, en ese caso solo se resta un término a la forma en que aparezca n. Por ejemplo, si está, si está 2n, entonces solo se le restaría tipo menos 1, ¿no? Bueno, aquí lo he hecho un poco rápido, pero lo que pueden hacer también es escribir b sub n menos 1 en términos de b sub n menos 2. Y entonces, ya que tenés b sub n menos 1, hacer la sustitución, solo que va a tardar un poquito más de tiempo. Entonces, sustituir aquí n menos 1, n menos 1, n menos 1, obtenés esta relación y ahora, pues para el nuevo, sustituís que al final te va a quedar b sub n menos 2 entre n menos 1 por 2n más 1. Y hay que ahí identificar que hay que separarlos porque van a quedar factoriales distintos. Ahora, como les digo, esto se los pediría solamente en el problema más difícil. En el problema intermedio podría ser solo denme los primeros 5 términos, entonces van de abajo para arriba, ¿verdad? Ya que B sub 0 no tiene condiciones, entonces calculan B sub 1, calculan B sub 2, B sub 3, B sub 4, y con el de B sub 0 ya tienen 5 términos. Entonces van de abajo. Licenciado, ¿puedo bajar un poquito? Solo quiero revisar algo. Ay, un poco más arriba, por favor. Gracias. Licenciado, en el segundo, en la segunda igualdad, como restamos 1, ¿no? Entonces, en el cuarto término del denominador, es 2 veces menos 1. Sí, 2 veces n menos 1 más 3. 2 veces n menos 1, 2 paréntesis, n menos 1, y luego más 3. Y eso se reduce a 2n más 1. Pero como ya sé que le estoy restando 1n,
y está siendo multiplicado por 2, automáticamente le resto 2 a todo. Ajá, gracias. Sí. Ok, más preguntas, más preguntas. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Más preguntas ahí? Uno del 7-1. Ok, entonces, bueno, el tiempo ya está un poco adelantado, entonces vamos a hacer solamente uno. No sé si tienen ahí, bueno, uno que no sea de los largos. Eh, los largos salen con el teorema, realmente. Entonces, vamos a ver View, Bookmarks 7.1. No sé si hay alguno en particular de aquí que quieran revisar. Vamos a hacer ahí solamente uno. Unos que vengan al parcial. Licenciado, Ajá. yo estaba haciendo el 6. No sé si lo podría resolver porque está bastante complicado. Bueno, al menos la integral está bastante complicada. Realmente es fácil. Y de nuevo, es como un truco, ¿verdad? Entonces, a veces por chiste digo que para ser matemáticos tenés que ser Aragán porque tenés que hallar la forma como más rápida, ¿verdad? Entonces, pero realmente se refiere al hecho de que tenés que ser, tenés que tener esa visión de ver cómo es el problema se puede simplificar, ¿no? Alguien podría decir, bueno, voy a ocupar transformada de Laplace, voy a ocupar la definición. Entonces, sin embargo, esto está bien complicado. Eso está bien complicado. ¿Qué creen que podría ser entonces? O sea, esto realmente, integrales así, pues, está yuca, está yuca. Tal vez buscar una identidad para sustituir seno cuadrado de teta. De t, Exacto. perdón. Seno cuadrado de t. ¿Cuál podría ocupar? No sé si la indicación dice que hay que utilizar la definición. Ok, habrá que aplicar la definición. Bueno, pero quizás solamente lo voy a dejar indicado sabiendo que la definición solo va a implicar una integración por partes. A ver, pero ¿qué pues, identidad trigonométrica podría ocupar yo? A ver, parece que están un poquito olvidados de eso. Vamos a ver un medio punto ahí al que me diga qué función trigonométrica va a hacer que ese problema sea relativamente fácil, porque habría que hacer de todas formas dos integraciones por partes. Creo que es coseno o sea, de 2t menos 1 entre 2, creo. Casi.
1 menos coseno de 2t entre 2. Entonces, no, quiero ver si estás en lo correcto. Vamos a ver. Seno cuadrado, coseno cuadrado. Coseno cuadrado es 1 más coseno de 2t entre 2. Si tengo pereza en, ¿cómo se llama? Buscar en una tabla, quizás solamente voy a probar con un número, ¿no? Entonces podría probar ahí con, en radianes ahí, punto 63. Entonces si con punto 63 son iguales, lo más probable es que eso esté correcto, ¿verdad? Zona de punto 63 al cuadrado me da punto 34,709. Ahora, 1 menos coseno de 2 por punto 63 entre 2. Creo que me da lo mismo. Punto 34,709. Sí, me parece que eso es. Cuarto de punto. Vamos a ver. Número de carnet. VV19009. Muy bien. Muy bien. Entonces, todo lo que voy a tener que hacer es entonces calcular la integral de 0 hasta infinito de e a la menos st multiplicado por 1 menos coseno de 2t entre 2. Un poquito feo lo puse ahí. De t. Ahora, por un lado habría que hallar esta integral de e a la menos st medios y por el otro lado la integral de e a la menos st por coseno de 2t. Ya vimos que, bueno, coseno lo podemos escribir también como coseno de 2t. Lo podemos escribir como e a la 2t por i más e a la 2 menos. Ok, ahí está el truco. Ahí está el truco. Entonces, coseno de 2t son estas exponenciales. Ya no tenés que hacer integración por partes dos veces, que habría que hacerlo con la integración de e a la menos st coseno de 2t. Pero ya con esto, ya solamente es integrar exponencial y luego, pues, simplificar un poco. Y luego con las reglas que habíamos aprendido, comparar respuestas. Entonces, eso sería básicamente, ahí están las sugerencias para ese problema. Sugerencias. Entonces, primero, escribir seno cuadrado como 1 menos coseno de 2t entre 2. Y segundo, escribir coseno de 2t en su forma, pues, en su expresión imaginaria, ¿verdad? De números complejos. Y ocupar eso. Vas a tener que estar integrando exponenciales, pero eso es sencillo. Y habrá que simplificar, porque al final se simplifica de tal forma que llegas a un número entero, llegas a un número real, perdón, a una función real. Y lo comparas con la transformada, con lo que hemos visto de la tabla, ¿verdad? Transformada de 1, transformada de coseno de 2t, ahí lo tenemos en la tabla. Lo comparas así. Entonces, esa sería la recomendación. Ok, entonces yo creo que le vamos a dar ya, pues, terminación a esto. Haciendo la integral con el seno cuadrado, nunca lo he intentado. Eh, no sé si yo no creo que se pueda hacer así sin, vamos a ver, que se pueda hacer así sin esa identidad.
Le vamos a dar ya la dormida. Está bueno. Ok. Voy a estudiar un par de horas más. Bueno, entonces con eso terminamos esta otra parte del repaso. Entonces, no sé si alguna pregunta más en general para mañana o si lo dejamos hasta acá. Bueno, pues ahí estamos entonces y nos vemos mañana y en Moodle por el parcial a las 10:25 ya va a estar eh, ahí ¿cómo se llama? El examen. La relación de recurrencia pueden valer, o sea, si el problema vale 3 puntos, la relación de recurrencia puede valer entre 1 y 1.5. Entonces, esa es una decisión que tomo ya a la hora de empezar a calificar. Entonces, pero por ahí va a estar entre 1 y 1.5 la relación de recurrencia. Si vale 3 puntos el problema. ¿Ok? Bueno, entonces a estudiar o a descansar. Pasen entonces buenas noches y nos vemos mañana.